El auditorio del Instituto Victoria brillaba con la elegancia fría de quienes han nacido para mandar. Las sillas de terciopelo azul marino formaban filas perfectas, ocupadas por padres de familia que vestían como si asistieran a una gala en lugar de a una simple reunión escolar. El aire acondicionado mantenía una temperatura exacta, casi quirúrgica, mientras la luz principal iluminaba el escenario donde un púlpito de madera noble esperaba a su dueña. Marco Valdés se detuvo en la entrada del auditorio. Llevaba su única camisa decente, una prenda gris que había planchado 3 veces esa mañana, y unos jeans oscuros que intentaban disimular los años de uso. Sus brazos fuertes y tatuados asomaban bajo las mangas cortas, y su barba de 3 días enmarcaba un rostro que alguna vez había conocido la sonrisa fácil. El corte militar de su cabello, el buzz-cut que se había acostumbrado a llevar desde hacía 8 años, lo delataba antes de que nadie preguntara nada. Respiró hondo. Podía sentir las miradas. Las conocía bien. Lucas lo esperaba en una de las últimas filas, con su uniforme escolar perfectamente abrochado y los ojos brillantes de emoción. Cuando vio a su tío cruzar el pasillo, su rostro se iluminó con esa sonrisa tímida que Marco habría dado la vida por proteger. «¡Viniste!», susurró el niño cuando Marco se sentó a su lado. «Te lo prometí, campeón», respondió Marco, revolviendo el cabello de su sobrino con una ternura que contrastaba brutalmente con la dureza de sus manos callosas. «Nunca te fallaría». Lucas sonrió. Para él, su tío era un héroe. No entendía por qué la gente lo miraba diferente. No entendía por qué su madre, antes de morir, le había pedido que nunca se avergonzara de él. No entendía nada de lo que los adultos susurraban. Solo sabía que Marco era el único que había aparecido cuando todos los demás desaparecieron. El murmullo del auditorio se apagó de golpe cuando las puertas laterales del escenario se abrieron. Victoria Montero entró como si el mundo le perteneciera. Y en ese lugar le pertenecía. Su vestido negro se ajustaba a cada curva de su cuerpo con precisión milimétrica. El escote pronunciado dejaba entrever un collar de diamantes que brillaba bajo la luz del escenario. Sus tacones resonaban contra el piso de madera con la cadencia de un metrónomo, marcando el ritmo de su propio reino. El cabello castaño con reflejos caramelo caía en ondas perfectas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que parecía esculpido por los dioses más crueles. «Buenas tardes, estimadas familias del Instituto Victoria», comenzó, con una voz que era seda y acero al mismo tiempo. «Es un honor tenerlos aquí para celebrar los logros de nuestros estudiantes y planificar el futuro brillante que les espera». Marco observó a la mujer en el escenario. Había algo en ella que lo inquietaba. No era solo su belleza intimidante, ni la forma en que cada palabra parecía un decreto. Era la manera en que sus ojos verdes escaneaban la audiencia como un depredador buscando debilidad. Victoria habló durante 20 minutos sobre excelencia académica, valores institucionales y el prestigio del colegio. Mencionó las nuevas instalaciones, el laboratorio de informática de última generación, la biblioteca que había duplicado su acervo, el auditorio mismo donde se encontraban. Todo financiado, según ella, gracias al compromiso de nuestra comunidad educativa y a benefactores que creen en nuestra misión. Marco bajó la mirada. Sus manos se cerraron sobre sus rodillas. «Y ahora», continuó Victoria, «me gustaría invitar a los padres a acercarse para revisar los expedientes académicos de sus hijos. Nuestro personal estará disponible para cualquier consulta». La reunión se fragmentó en pequeños grupos. Padres elegantes conversaban con profesores mientras revisaban carpetas y firmaban documentos. Marco se levantó junto a Lucas y caminó hacia la mesa donde una profesora joven organizaba los expedientes. «Buenas tardes», dijo Marco,
con la voz más suave que pudo encontrar. «Vengo por Lucas Valdés, soy su tutor legal». La profesora levantó la mirada y su sonrisa se congeló durante una fracción de segundo. Sus ojos recorrieron los tatuajes en los brazos de Marco, el corte de cabello, la ropa humilde, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, señor. ¿Valdés?» «Marco Valdés. Un momento, por favor». La profesora buscó en sus archivos y frunció el ceño. Revisó una lista, luego otra. Su expresión cambió de confusión a incomodidad. «Disculpe, señor Valdés. Aquí dice que el tutor legal de Lucas es... Tengo que verificar algo. ¿Podría esperar un momento?» Marco asintió. Conocía esa mirada. La había visto cientos de veces. En bancos que le negaban cuentas, en empleadores que rompían su currículum después de ver su historial, en vecinos que cambiaban de acera cuando lo veían venir. La profesora se alejó hacia el escenario, donde Victoria Montero conversaba con un grupo de padres adinerados. Marco la vio inclinarse y susurrar algo al oído de la directora. Vio cómo Victoria giraba la cabeza lentamente, cómo sus ojos verdes lo encontraban entre la multitud, cómo su expresión pasaba de la curiosidad al reconocimiento, y del reconocimiento al desprecio más puro. Victoria se disculpó con los padres y comenzó a caminar hacia Marco. Sus tacones resonaban como sentencias. «Lucas», dijo Marco en voz baja, «quédate aquí». «Tío». «Quédate aquí, campeón. Todo está bien». Pero nada estaba bien. Marco podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. Victoria se detuvo frente a él. De cerca, su belleza era aún más intimidante, y su desprecio aún más evidente. «¿Usted es el tutor de Lucas Valdés?», preguntó, sin molestarse en ocultar el desdén en su voz. «Sí, señora. Soy su tío». «Marco Valdés». Victoria pronunció el nombre como si escupiera veneno. «Sé exactamente quién es usted». El auditorio comenzó a silenciarse. Las conversaciones se apagaron una a una mientras las miradas convergían en el centro del salón. «Señora directora, solo vine a la reunión de mi sobrino. No quiero causar ningún problema». «¿Ningún problema?» Victoria soltó una risa corta y cruel. «Su mera presencia es un problema, señor Valdés. ¿Tiene idea de lo que significa tener a alguien como usted en esta institución?» Marco sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Alguien como yo. Un ex convicto». Victoria lo dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos escucharan. 8 años en prisión. Cree que no investigamos a las personas que entran en contacto con nuestros niños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco podía sentir cada mirada clavándose en su espalda como cuchillos. Podía escuchar los susurros comenzando a brotar como hierba venenosa. «Señora, cumplí mi condena. Pagué mi deuda con la sociedad. Solo quiero...» «¿Su deuda?» Victoria se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. El perfume caro que emanaba de su cuerpo contrastaba brutalmente con todo lo que Marco representaba. «Personas como usted nunca terminan de pagar, señor Valdés. Llevan la marca para siempre, y yo no voy a permitir que esa marca contamine a los niños de mi institución. Por favor». La voz de Marco se quebró ligeramente. «Lucas es todo lo que tengo. Su madre era mi hermana. Antes de morir me hizo prometer que cuidaría de él. Solo estoy tratando de cumplir esa promesa». «Qué conmovedor». El sarcasmo de Victoria cortaba como cristal. Una historia triste para justificar su presencia aquí. «Pero déjeme decirle algo, señor Valdés». Se acercó aún más, bajando la voz hasta un susurro que solo él podía escuchar. «Yo sé reconocer a la basura cuando la veo, y usted apesta a prisión». Marco cerró los ojos, apretó los puños. Cada músculo de sus brazos tatuados se tensó, pero no se movió, no dijo nada.
Victoria se alejó un paso y alzó la voz nuevamente, asegurándose de que todo el auditorio pudiera escucharla. Señor Valdés, le exijo que abandone estas instalaciones inmediatamente y le prohíbo volver a pisar este colegio. Si lo veo cerca de aquí nuevamente, llamaré a la policía. ¿Quedó claro? ¡Tío! La voz de Lucas rompió el silencio. El niño corrió hacia Marco y se aferró a su mano, con los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no caer. ¿Por qué le habla así a mi tío? Él no hizo nada malo. Victoria miró al niño con una mezcla de lástima e irritación. Lucas, cariño, los adultos estamos hablando. Ve con la profesora Méndez. No, mi tío es buena persona. Usted no lo conoce. Lucas. Marco se arrodilló frente a su sobrino, tomando su rostro entre sus manos callosas con infinita ternura. Está bien, campeón. Está bien. Voy a irme, ¿sí? Pero todo va a estar bien, te lo prometo. No quiero que te vayas. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos del niño. No es justo. Lo sé, mi niño, lo sé. Marco lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Pero necesito que seas fuerte por mí. ¿Puedes hacer eso? Lucas asintió, aunque su corazón se rompía en pedazos. Marco se levantó lentamente. Miró a Victoria una última vez. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita, antigua, que parecía abarcar mucho más que ese momento. Me voy, señora directora, pero quiero que sepa algo. Su voz era tranquila, casi serena. Yo fui a prisión por proteger a alguien que amaba. No me arrepiento de eso. Y aunque usted me vea como basura, yo sé quién soy. Y sé que algún día la verdad siempre sale a la luz. Victoria sonrió, una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. La verdad, señor Valdés, es que usted es un criminal. Y los criminales no pertenecen aquí. Ahora váyase, antes de que pierda la poca paciencia que me queda. Marco caminó hacia la salida. Cada paso era un calvario. Podía sentir las miradas de desprecio, los susurros, las risas contenidas. Podía sentir el mundo entero juzgándolo por un pasado que nunca le permitirían dejar atrás. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. No miró hacia atrás, pero su voz, aunque quebrada, llegó hasta el último rincón del auditorio. Cuiden bien de Lucas, es un buen niño. Es lo mejor que hay en este mundo. Y salió. Victoria acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja, satisfecha consigo misma. Había dado un espectáculo. Había demostrado su poder. Había protegido a su institución de la contaminación. Lo que no sabía, lo que nadie en ese auditorio sabía, era que acababa de humillar al hombre que había donado $3 millones para construir el edificio donde ella reinaba. El hombre que había financiado cada silla donde esos padres arrogantes se sentaban. El hombre que pagaba las becas de 47 niños de bajos recursos, incluyendo a su propio sobrino, el benefactor anónimo. El hombre que había preferido vivir en la humildad mientras su fortuna construía sueños para otros. Marco Valdés. ¿Sientes esa rabia? ¿Esa impotencia que te quema por dentro? ¿Ese nudo en la garganta que no te deja respirar? Yo también lo siento. Dime, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios porque no estás solo en esto. Si esta historia te tocó el corazón, dale like. Ese simple clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan. Historias reales, historias que el mundo necesita escuchar. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene después, lo que Victoria está a punto de descubrir, te va a dejar sin palabras. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para Marco Valdés. Cada mañana despertaba en su pequeño apartamento antes de que el sol apareciera en el horizonte.
Se sentaba en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar otro día. Las paredes de su habitación estaban desnudas, excepto por una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Él, su hermana Elena y un Lucas de apenas 3 años, sonriendo en un parque que ya no existía. Elena había muerto hacía 2 años. Cáncer. Rápido y despiadado, como todo lo malo en la vida de Marco. En su lecho de muerte, con la voz reducida a un susurro, le había hecho prometer que cuidaría de Lucas, que lo protegería del mundo, que nunca lo abandonaría como todos los habían abandonado a ellos. «Eres lo único bueno que me queda, hermano», le había dicho Elena, apretando su mano con una fuerza que su cuerpo consumido no debería haber tenido. «Prométemelo, prométeme que Lucas nunca estará solo». Marco lo había prometido, y Marco Valdés nunca rompía sus promesas. Pero ahora, mientras preparaba el desayuno para su sobrino en la pequeña cocina de su apartamento, se preguntaba cómo podría cumplir esa promesa cuando el mundo entero parecía empeñado en destruirlo. «¿Tío?» Lucas apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de sueño. «Buenos días, campeón». Marco forzó una sonrisa mientras servía huevos revueltos en un plato. «El desayuno está listo». Lucas se sentó a la mesa sin decir nada. Tomó el tenedor, pero no comió. Solo miraba el plato como si contuviera todas las respuestas del universo. «¿Qué pasa, Lucas?» «Nada». «Lucas». El niño levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los de Elena, brillaban con una mezcla de tristeza y rabia que ningún niño de 10 años debería conocer. «En la escuela todos hablan de ti, tío». Marco sintió un puño invisible golpear su estómago. «¿Qué dicen?» «Dicen que eres un criminal. Dicen que estuviste en la cárcel. Dicen que eres peligroso». Lucas bajó la mirada. «Diego, mi mejor amigo, su mamá le prohibió hablarme. Dice que no quiere que su hijo se junte con el sobrino de un delincuente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Marco rodeó la mesa y se arrodilló frente a su sobrino, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Lucas, escúchame». Esperó hasta que el niño lo miró a los ojos. «Sí, estuve en prisión. Eso es verdad. Pero lo que no saben, lo que nadie sabe excepto tú y yo, es por qué estuve ahí. Mamá me dijo que protegiste a alguien». «Así es». Marco tragó con dificultad. Tu mamá estaba en problemas. Un hombre muy malo le estaba haciendo daño. Y yo hice lo que tenía que hacer para protegerla. Las leyes dicen que estuvo mal. Quizás tienen razón. Pero si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo. Porque la gente que amas vale más que cualquier ley, cualquier cárcel, cualquier cosa que el mundo pueda quitarte. Lucas lo abrazó, con fuerza, con desesperación, como si Marco fuera un ancla en medio de una tormenta. «Te quiero, tío». «Yo también te quiero, campeón, más de lo que las palabras pueden decir». Mientras Marco sostenía a su sobrino, sus ojos se posaron en la ventana. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. Pero dentro de él, algo estaba cambiando. Una decisión se estaba formando, una decisión que cambiaría todo. Esa misma tarde, en el Instituto Victoria, la directora revisaba documentos en su oficina. Los diplomas enmarcados en las paredes brillaban como medallas de guerra. El reloj de pared, un Cartier auténtico que había costado más que el salario anual de cualquier profesor, marcaba las 4 de la tarde. Victoria estaba de buen humor. La reunión del día anterior había sido un éxito. Había demostrado su autoridad. Había eliminado una amenaza. Había reforzado su imagen como protectora de la institución.
El teléfono de su escritorio sonó. «Sí, directora Montero, tiene una llamada del consejo directivo. El señor Alejandro Vega quiere hablar con usted». Victoria frunció el ceño. Alejandro Vega era el presidente del consejo directivo, un hombre de 70 años que había heredado la mitad de los bancos de la ciudad y cuya familia había fundado el Instituto Victoria hacía 3 generaciones. No solía llamar a menos que algo importante estuviera ocurriendo. «Pásamelo». Un clic, silencio, y luego la voz grave y pausada de Alejandro Vega. «Victoria. Señor Vega, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Tenemos que hablar, en persona, hoy, a las 6 en punto, en mi oficina». Victoria sintió una punzada de inquietud. «¿Ocurre algo?» «Eso lo discutiremos cuando llegues». Una pausa. «Y Victoria, será mejor que traigas una buena explicación sobre lo que ocurrió ayer en la reunión de padres». La línea se cortó. Victoria se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué podía haber pasado? ¿Quién se habría quejado? Los padres presentes la habían apoyado. Había escuchado sus aplausos silenciosos, su aprobación tácita. ¿O no? Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el patio de la escuela, el playground que había sido inaugurado el año anterior, la biblioteca nueva que brillaba al sol de la tarde. Todo eso había llegado gracias al misterioso benefactor anónimo que, desde hacía 5 años, financiaba los proyectos más ambiciosos del instituto. Victoria nunca había conocido a ese benefactor. Ni siquiera el consejo directivo sabía quién era. Los abogados manejaban todo a través de fideicomisos y empresas pantalla. El dinero simplemente aparecía cuando se necesitaba, acompañado de cartas breves y sin firma que pedían una sola cosa: que se cuidara de los niños, especialmente de los que venían de familias con dificultades económicas. Nunca le había importado quién era. Solo le importaba el dinero. Pero ahora, mientras se preparaba para la reunión con Alejandro Vega, un pensamiento incómodo comenzó a formarse en el fondo de su mente. Un pensamiento que prefirió ignorar. La oficina de Alejandro Vega ocupaba el último piso de un rascacielos en el centro de la ciudad. Paredes de cristal ofrecían una vista panorámica que abarcaba desde los barrios más lujosos hasta los suburbios más olvidados. El contraste era intencional. Alejandro Vega disfrutaba recordándose a sí mismo que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que miraban desde arriba y los que eran mirados. Victoria entró a las 6 en punto. Vestía un traje sastre color vino que realzaba cada curva de su cuerpo. Había elegido un maquillaje más sutil de lo habitual, proyectando profesionalismo en lugar de intimidación. Sabía adaptarse a cada escenario. Alejandro la esperaba sentado detrás de un escritorio de ébano. A su lado, otros 3 miembros del consejo directivo la observaban con expresiones indeciblemente neutras. «Siéntate, Victoria». Ella obedeció. Su sonrisa era perfecta, pero sus manos, ocultas bajo el borde del escritorio, temblaban ligeramente. «Gracias por venir tan rápido», continuó Alejandro. «Iré directo al grano. Ayer, durante la reunión de padres, humillaste públicamente a un hombre frente a toda la comunidad escolar. Lo llamaste criminal, basura, y lo expulsaste del auditorio mientras su sobrino de 10 años lloraba a su lado. ¿Es correcto?» Victoria alzó la barbilla. «Ese hombre es un exconvicto, señor Vega. Pasó 8 años en prisión. Mi deber como directora es proteger a los niños de cualquier amenaza potencial. Creo que actué correctamente». «¿Correctamente?» Alejandro sacó un sobre de su cajón y lo deslizó sobre el escritorio. «Dime, Victoria, ¿sabes quién es Marco Valdés? Un expresidiario, un hombre peligroso que no debería estar cerca de niños.
¿Y sabes por qué estuvo en prisión? Victoria titubeó. Agresión, supongo, o robo, algo violento. Alejandro abrió el sobre y extrajo varios documentos. Los colocó frente a Victoria, uno por uno, como si estuviera desplegando las piezas de un rompecabezas. Marco Valdés fue sentenciado a 10 años de prisión por homicidio involuntario. Mató a un hombre llamado Roberto Fuentes. Alejandro levantó la mirada. ¿Te suena ese nombre? Victoria negó con la cabeza. Roberto Fuentes era un traficante y proxeneta que operaba en los barrios bajos. Tenía un historial de violencia doméstica, extorsión y abuso. Una de sus víctimas era Elena Valdés, la hermana de Marco. Roberto la golpeaba, la amenazaba, la mantenía cautiva mediante el miedo y la manipulación. Cuando Marco descubrió lo que estaba pasando, confrontó a Roberto. Hubo una pelea, Roberto sacó un cuchillo, Marco se defendió, Roberto murió. El silencio en la oficina era sepulcral. Marco fue a prisión por proteger a su hermana, continuó Alejandro. Cumplió su condena con comportamiento ejemplar. Obtuvo 2 títulos universitarios mientras estuvo encerrado. Salió hace 3 años. Desde entonces se ha dedicado a cuidar de su sobrino, el hijo de Elena, que murió de cáncer poco después de que Marco recuperara su libertad. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo no sabía... No sabías. Alejandro asintió lentamente. No te tomaste la molestia de averiguar. Viste tatuajes, viste un corte de cabello, viste ropa humilde y asumiste que sabías todo lo que necesitabas saber. Empujó otro documento hacia ella. Pero hay algo más que no sabes, algo que nadie en esta mesa sabía hasta esta mañana. Victoria tomó el documento con manos temblorosas. Era un extracto bancario, un fideicomiso, cifras que no podía procesar. Marco Valdés heredó una fortuna de un tío lejano hace 10 años, mientras estaba en prisión. No podía tocarla hasta cumplir su sentencia. Cuando salió, en lugar de gastarla en sí mismo, decidió usarla para algo diferente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Marco Valdés es el benefactor anónimo, Victoria. Él construyó el auditorio donde lo humillaste. Él financió la biblioteca, el laboratorio, el playground. Él paga las becas de 47 niños de bajos recursos, incluyendo la de su propio sobrino, para que nadie supiera que está conectado con el dinero. El documento cayó de las manos de Victoria. Su rostro, normalmente impecable en su compostura, se descompuso en una máscara de horror. No, no puede ser. Él vive en un apartamento pequeño porque decidió que cada centavo sobrante debía ir a los niños de esta escuela. Usa ropa humilde porque no le importan las apariencias. Camina con la cabeza baja porque el mundo lo ha juzgado durante tantos años que ya olvidó cómo es ser tratado como un ser humano. Alejandro se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se detuvo frente a Victoria. Y tú, Victoria Montero, lo llamaste basura. Le dijiste que apestaba a prisión. Lo expulsaste del edificio que él mismo construyó, frente a su sobrino, frente a todos. Victoria abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo aire, solo silencio, solo la certeza aplastante de que había cometido el error más grande de su vida. El consejo ha tomado una decisión, dijo Alejandro, regresando a su lugar. Tienes una semana para presentar tu renuncia voluntaria. Si no lo haces, serás despedida públicamente y nos aseguraremos de que cada periódico de esta ciudad sepa exactamente lo que hiciste. La elección es tuya. Señor Vega, por favor. Victoria sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Yo no sabía. Si hubiera sabido que tenía dinero... Alejandro soltó una risa amarga. Eso es exactamente el problema, Victoria. No debería importar si tiene dinero o no. No debería importar si estuvo en prisión o no. Lo que debería importar es cómo tratamos a los seres humanos.
Y tú fallaste en el nivel más básico de humanidad. Victoria se levantó de la silla. Sus piernas apenas la sostenían. Caminó hacia la puerta como si atravesara agua espesa, cada paso más difícil que el anterior. Antes de salir, Alejandro habló una última vez. Hay algo más que deberías saber. Marco Valdés no sabe que nosotros sabemos que él es el benefactor. Su abogado nos lo reveló hoy, sin su consentimiento, porque estaba tan furioso por lo que hiciste que decidió que el mundo merecía conocer la verdad. Una pausa. Marco nunca quiso reconocimiento, nunca quiso gratitud. Solo quería que los niños tuvieran oportunidades, y tú le escupiste en la cara. La puerta se cerró detrás de Victoria. En el pasillo vacío, sola con el eco de sus propios tacones, la mujer que había construido su vida sobre el poder y las apariencias, finalmente se derrumbó. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, y lloró. No lágrimas de arrepentimiento genuino, no todavía, lágrimas de miedo, lágrimas de vergüenza, lágrimas de alguien que acababa de descubrir que el mundo era mucho más complejo de lo que sus prejuicios le habían permitido ver. Pero en algún lugar de la ciudad, en un apartamento pequeño y humilde, Marco Valdés no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que había prometido proteger a Lucas, y que pasara lo que pasara, nunca rompería esa promesa. Lo que no sabía era que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sientes esa rabia, esa sed de justicia que te hierve en las venas? Ese fuego que no se apaga, esa necesidad de ver cómo los culpables pagan por lo que hicieron. Yo lo siento igual que tú. Dime, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia nos une a todos. Si estas palabras te tocaron el corazón, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que merecen ser contadas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene en el próximo capítulo, la confrontación que se avecina, te va a dejar completamente sin palabras. Una semana después, el Instituto Victoria convocó una asamblea extraordinaria. El auditorio estaba repleto, cada silla ocupada, cada pasillo lleno de personas de pie que se negaban a perderse el evento. La noticia se había filtrado como agua entre las grietas. Algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría la historia de la institución para siempre. Marco Valdés no quería estar ahí. Había recibido la invitación formal del Consejo Directivo 3 días antes, una carta elegante con membrete dorado firmada por el mismísimo Alejandro Vega. Le pedían que asistiera a un acto de reconocimiento institucional. No explicaban más. Marco había llamado a su abogado furioso. ¿Qué hiciste, Fernando? Lo que debía hacer hace años, Marco. La voz del abogado era firme. El mundo necesita saber quién eres realmente. Ya basta de esconderte. Yo no quiero reconocimiento. Yo solo quiero... ¿qué? Seguir siendo invisible. Seguir dejando que personas como esa directora te pisoteen. Fernando suspiró. Escúchame bien. Esa mujer te humilló frente a tu sobrino, frente a docenas de personas. Le dijo a un niño de 10 años que su tío era basura. Y tú, en lugar de defenderte, simplemente te fuiste, porque eso es lo que has hecho toda tu vida, Marco. Irte, desaparecer, aceptar el desprecio como si lo merecieras. Una pausa. Pero ya no más. Es hora de que el mundo vea la verdad. Marco había colgado el teléfono sin responder, pero ahora estaba aquí, sentado en la última fila del auditorio, con Lucas a su lado, vestido con la misma camisa gris de siempre, sintiéndose completamente fuera de lugar entre las miradas curiosas y los susurros que lo rodeaban. Lucas le apretó la mano. ¿Estás bien, tío? Marco sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina.
Mientras tú estés conmigo, siempre estoy bien, campeón. Las luces del auditorio se atenuaron. Un proyector se encendió sobre el escenario. Y Alejandro Vega, con sus 70 años y su presencia imponente, caminó hacia el púlpito. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz grave resonando por los altavoces. «Gracias por acompañarnos en esta asamblea extraordinaria. Lo que vamos a compartir hoy es algo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Algo que, por respeto a la privacidad de una persona excepcional, mantuvimos en secreto durante años. Pero las circunstancias recientes nos han obligado a reconsiderar ese silencio». El auditorio estaba absolutamente inmóvil. Nadie tosía, nadie susurraba. Todos esperaban. Hace 5 años, esta institución enfrentaba una crisis financiera severa. Los costos de mantenimiento superaban los ingresos. Los programas de becas estaban a punto de ser eliminados. El edificio principal necesitaba reparaciones urgentes que no podíamos costear. Estábamos, para ser honestos, al borde del colapso. Alejandro hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Entonces recibimos una carta, sin firma, sin remitente identificable, solo un mensaje breve y una transferencia bancaria de $500,000. El anciano sacó un papel de su bolsillo. La carta decía lo siguiente: «Para los niños que merecen una oportunidad, para los que el mundo ha olvidado, para los que necesitan saber que alguien cree en ellos. Úsenlo bien». Murmullos comenzaron a brotar entre el público. Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio. Durante los siguientes 5 años, ese benefactor anónimo donó más de $3 millones a nuestra institución. Financió la construcción del nuevo auditorio donde nos encontramos ahora. Costeó la biblioteca, el laboratorio de informática, el área de recreación. Estableció un fondo de becas que actualmente apoya a 47 estudiantes de familias con dificultades económicas. Alejandro bajó la mirada. Nunca pidió nada a cambio. Nunca quiso reconocimiento. Y solo pedía una cosa en cada carta: que cuidáramos de los niños, especialmente de los más vulnerables. Victoria Montero estaba sentada en la primera fila. Su rostro, normalmente perfecto, mostraba los estragos de una semana sin dormir. Ojeras profundas, labios resecos, una palidez que ningún maquillaje podía ocultar. Sabía lo que venía, y cada segundo de espera era una tortura. «Hace una semana», continuó Alejandro, «ocurrió un incidente en este mismo auditorio. Un hombre fue humillado públicamente, llamado criminal, acusado de ser una amenaza para nuestros niños y expulsado de las instalaciones mientras su sobrino de 10 años lloraba a su lado». La voz del anciano se endureció. Ese hombre al que tratamos como basura, es nuestro benefactor anónimo». El silencio se rompió en un estallido de exclamaciones, cabezas girando, ojos buscando, susurros convertidos en gritos ahogados. Su nombre es Marco Valdés. Todas las miradas convergieron en la última fila. Marco sintió el peso de cientos de ojos sobre él. Lucas le apretó la mano con más fuerza. Alejandro extendió su brazo hacia la última fila. «Marco, ¿podrías ponerte de pie, por favor?» Marco no se movió. Su cuerpo estaba paralizado. Su mente gritaba que huyera, que desapareciera, que volviera a la invisibilidad segura que había conocido durante tanto tiempo. Pero entonces Lucas tiró de su mano. «Tío», susurró el niño, «levántate. Déjalos ver quién eres realmente». Marco miró a su sobrino. Vio los ojos de Elena mirándolo de vuelta. Vio la fe inquebrantable de un niño que nunca había dudado de él. Vio todo lo que había luchado por proteger. Y lentamente, con piernas que apenas lo sostenían, se puso de pie. El auditorio estalló en aplausos. No aplausos corteses, no aplausos obligados.
aplausos que nacían del asombro, de la vergüenza, del reconocimiento tardío de una injusticia cometida. Aplausos que crecían como una ola, llenando cada rincón del espacio, rebotando contra las paredes que él mismo había financiado. Marco no sabía qué hacer con sus manos, no sabía dónde mirar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Alejandro bajó del escenario y caminó hacia él. El anciano se detuvo frente a Marco y, ante la mirada atónita de todos, extendió su mano. «Señor Valdés, en nombre del Consejo Directivo, de los profesores, de los estudiantes y de toda la comunidad del Instituto Victoria, le pido perdón por no haberlo protegido, por haber permitido que fuera tratado de esa manera, por haber fallado en reconocer a un verdadero héroe cuando lo teníamos frente a nosotros». Marco miró la mano extendida. Luego miró a Alejandro y finalmente, con un movimiento que parecía costarle toda su fuerza, la estrechó. «No necesito disculpas», dijo Marco, su voz ronca por la emoción. «Solo necesito que cuiden de estos niños. Es todo lo que siempre he querido». Alejandro asintió. «Lo haremos, se lo prometo». Los aplausos continuaron, pero Marco apenas los escuchaba. Sus ojos buscaban algo entre la multitud, alguien, y entonces la vio. Victoria Montero se había levantado de su asiento. Su cuerpo temblaba. Sus ojos, rojos e hinchados, estaban fijos en Marco. Por un momento, pareció que iba a huir, que iba a escapar por la puerta lateral y desaparecer para siempre, pero no lo hizo. Con pasos vacilantes, comenzó a caminar hacia él. La multitud se abrió a su paso, creando un corredor de silencio y expectación. Cada paso era visible, cada segundo, una eternidad. Se detuvo a 1 metro de Marco. De cerca, era evidente que la mujer que había proyectado tanta superioridad una semana antes estaba completamente destruida. Su máscara había caído. Solo quedaba una persona rota enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Señor Valdés», su voz era apenas un susurro. «Yo...» Marco la miró. No había odio en sus ojos, no había rencor, solo una tristeza profunda, antigua, que parecía abarcar mucho más que ese momento. «Yo no sé cómo pedirle perdón», continuó Victoria, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. «No hay palabras suficientes, no hay gestos suficientes. Lo que le hice, lo que le dije, frente a su sobrino». Su voz se quebró. «No tengo excusas, solo tengo vergüenza, y el conocimiento de que pasaré el resto de mi vida sabiendo que destruí a un hombre que solo quería hacer el bien». Marco permaneció en silencio durante un largo momento. El auditorio contenía la respiración. Finalmente, habló. «Señora Montero, yo pasé 8 años en una celda de 3 metros por 3. 8 años mirando las mismas paredes, comiendo la misma comida, siendo tratado como menos que humano». Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de años de sufrimiento. «Cuando salí, pensé que lo peor había pasado. Pensé que podría reconstruir mi vida. Pero descubrí algo. La prisión no termina cuando sales. La prisión está en las miradas de desprecio, en las puertas que se cierran, en las oportunidades que nunca llegan, en las personas que te juzgan por tu pasado sin molestarse en conocer tu presente». Victoria bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Usted me llamó basura», continuó Marco. «Me dijo que apestaba a prisión. Me expulsó del edificio que yo mismo construí, y lo hizo frente a Lucas, frente al niño que es todo mi mundo, el niño al que prometí proteger de exactamente este tipo de crueldad». «Lo sé», susurró Victoria, «lo sé. Pero ¿sabe qué es lo más triste, señora Montero?» Marco dio un paso hacia ella. «Lo más triste es que usted no es única. Hay miles como usted.
Personas que miran los tatuajes, el corte de cabello, la ropa humilde y deciden que ya saben todo lo que necesitan saber. Personas que confunden apariencia con carácter. Personas que construyen muros en lugar de puentes. Victoria alzó la mirada. En sus ojos había algo nuevo, algo que quizás era el comienzo del verdadero arrepentimiento. Yo fui esa persona, admitió. Toda mi vida. Juzgué a los demás por lo que parecían, no por quienes eran. Construí mi carrera sobre la apariencia de perfección mientras despreciaba a cualquiera que no cumpliera mis estándares. Tragó con dificultad. Pero usted me ha enseñado algo que ningún título, ningún diploma, ningún logro profesional jamás me enseñó. ¿Qué cosa? Que la verdadera dignidad no tiene nada que ver con cómo te ve el mundo. Tiene que ver con cómo tratas a los demás cuando nadie te está mirando. Tiene que ver con dar sin esperar nada a cambio. Tiene que ver con... Se detuvo, buscando las palabras. Tiene que ver con ser como usted, señor Valdés, y yo nunca seré ni la mitad de la persona que usted es. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la expectación. Era el silencio del reconocimiento, del cambio, de algo que se transformaba en el aire. Marco extendió su mano. Victoria lo miró sin comprender. No la estoy perdonando, aclaró Marco. Eso tomará tiempo, quizás mucho tiempo, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad de demostrar que puede ser diferente. Porque si yo no creyera en las segundas oportunidades, ¿qué clase de hipócrita sería? Victoria tomó su mano, y por primera vez en su vida sintió que estaba tocando algo real, algo verdadero, algo que no tenía nada que ver con el poder, el dinero o las apariencias. Los aplausos regresaron, más fuertes esta vez, más genuinos. Lucas corrió hacia su tío y lo abrazó con todas sus fuerzas. Marco lo levantó en brazos, sosteniéndolo contra su pecho, sintiendo el pequeño corazón latir contra el suyo. ¿Ves, campeón?, susurró Marco al oído de su sobrino. Te dije que la verdad siempre sale a la luz. Lucas sonrió. La primera sonrisa completa, sin sombras, que Marco le había visto en semanas. Mamá tenía razón, tío. Eres un héroe. Marco cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Esperanza. 3 meses después, el Instituto Victoria inauguró un nuevo programa de reinserción social. Una iniciativa diseñada para ayudar a personas con antecedentes penales a reconstruir sus vidas mediante educación, capacitación laboral y apoyo psicológico. El programa llevaba un nombre que Marco había elegido personalmente. Programa Segunda Oportunidad Elena Valdés, en honor a su hermana. En honor a todos los que habían sido juzgados sin ser conocidos, en honor a la posibilidad de que el mundo pudiera ser diferente. Victoria Montero no renunció. En lugar de eso, con el permiso del Consejo Directivo, se convirtió en la directora del nuevo programa. Cada día trabajaba junto a personas que antes habría despreciado. Cada día aprendía lecciones que ningún libro podría haberle enseñado. Cada día se convertía poco a poco en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Marco siguió viviendo en su apartamento pequeño, siguió vistiendo su ropa humilde, siguió siendo invisible para la mayoría del mundo. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos del Instituto Victoria, los niños corrían a saludarlo. Los profesores inclinaban la cabeza en señal de respeto, y Lucas, su Lucas, caminaba a su lado con la cabeza en alto, orgulloso de ser el sobrino del hombre que había demostrado que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con lo que el mundo puede ver. Un día, mientras Marco observaba a Lucas jugar en el patio con sus compañeros, Victoria se acercó a él.
¿Puedo preguntarle algo, señor Valdés? Marco asintió. Después de todo lo que le hice, después de toda la crueldad, ¿por qué me dio una segunda oportunidad? ¿Por qué no exigió que me despidieran? ¿Por qué no me destruyó cuando tuvo la oportunidad? Marco observó a los niños jugando. El sol de la tarde bañaba el patio con luz dorada. Algún lugar, una campana sonó. «Porque mi hermana me enseñó algo antes de morir», respondió finalmente. «Me dijo que el odio es una prisión peor que cualquier celda. Me dijo que la venganza parece dulce hasta que te das cuenta de que te ha convertido en exactamente lo que despreciabas». Miró a Victoria. «Yo ya estuve en prisión, señora Montero, 8 años. No pienso construir otra». Victoria asintió lentamente. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no cayeron. «Gracias», susurró, «por todo». Marco sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «No me lo agradezca a mí, agradézcaselo a los niños. Ellos son los que realmente importan». Y mientras el sol se ponía sobre el Instituto Victoria, Marco Valdés supo que su hermana estaría orgullosa. Supo que su promesa había sido cumplida. Supo que a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las injusticias, a pesar de todo lo que el mundo le había quitado, había algo que nadie podría arrebatarle jamás: su dignidad, su amor, su esperanza. Y Lucas. Siempre Lucas. Sientes ese nudo en la garganta, esas lágrimas que luchan por salir, yo las siento contigo. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, que la justicia, aunque parezca imposible, existe para quienes no se rinden. Dime, ¿desde dónde me acompañaste en este viaje? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios porque tu voz es parte de esta comunidad. Si esta historia te tocó el alma, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan, historias que merecen ser contadas, historias que cambian vidas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque hay muchas más historias esperando por ti. Historias de dolor, de lucha, de redención. Historias como la de Marco, historias como la tuya. Nos vemos en el próximo capítulo.